En esta oportunidad hablaremos sobre la obligación tributaria. Cuando hablamos de obligación tributaria, hablamos del vínculo que existe entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene como objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible coactivamente. Asimismo, el nacimiento de la obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley como generador de dicha obligación, por lo cual la exigibilidad de la obligación tributaria es cuando se deba determinar por el deudor tributario desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado por ley o reglamento. Por otro lado, cuando deba ser determinada por la administración tributaria, es desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que figure en la resolución. Por otro lado, hablaremos también sobre el acreedor tributario. El acreedor tributario es aquel que en favor del cual debe realizar la prestación tributaria, lo cual el gobierno central, los gobiernos regionales y los gobiernos locales son acreedores de la obligación tributaria, así como las entidades de derecho público o personería jurídica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente. Por otro lado, aquí también tenemos a la concurrencia de acreedores. Es cuando varias entidades públicas, ya sean acreedores tributarios de un mismo deudor, la suma no alcance a cubrir la totalidad de la deuda tributaria, el gobierno central y los gobiernos regionales, y asimismo los gobiernos locales y las entidades de derecho público. Buenas noches a todos. En esta oportunidad me ha tocado explicar sobre la habitualidad de los impuestos. De acuerdo al decreto del artículo 9, la habitualidad se califica de acuerdo a la naturaleza, características, monto, volumen, frecuencia o periodicidad de las operaciones. Esto quiere decir la mayor parte está relacionado por los servicios onerosos de carácter comercial. Entre los ejemplos podemos mencionar, por ejemplo, el Colegio Médico del Perú. Es una entidad jurídica, pero es pública. En caso, por ejemplo, al realizar las conferencias en las universidades frecuentes, estaría aplicando el impuesto. Además, la tercerización de locales o alquiler de terrenos también estaría afectando, de acuerdo a la habitualidad, en lo que es el impuesto. En el caso de la importación, no es necesario que sea habitual o de carácter comercial, ya que estaría automáticamente siendo sujeto a impuestos. En la actividad de la compra de inmuebles o venta, en ese caso, tendría que realizarse la actividad en el periodo de un año, el cual, si se efectuó dos compras o dos actividades, se estaría efectuando el impuesto a la última venta, reconociendo o generando que la primera fue menor el monto de la venta. Es todo sobre la habitualidad y es muy importante que todos tengamos conocimiento. Gracias. ¿Qué es el IGB y cuál es su ámbito de aplicación? Antes de hablar del IGB, definiré qué es un tributo. Un tributo es un pago obligatorio que se realiza en las entidades públicas, tales como municipalidades, la SUNAT, Salud, entre otros. Dichos tributos sirven para la construcción o realización de servicios de salud de calidad. Los tributos se clasifican en tres: los impuestos, las contribuciones y las tasas. El IGB es un impuesto. Es por ello que debemos definir qué es un impuesto. El impuesto es un pago obligatorio que se le brinda al Estado y el dinero recaudado ingresa a una bolsa en común
destinada a los diferentes planes que el gobierno tiene establecido. El IGB, por lo tanto, es un impuesto general a las ventas, que se representa con un 18% grabado de las ventas. El IGB se aplica en los siguientes ámbitos. En primer lugar, se aplica en la venta en el país de bienes muebles. En segundo lugar, la prestación o utilización de servicios. En tercer lugar, contratos de construcción. Cuarto lugar, primera venta de inmuebles. Y quinto, importación de bienes. En el caso de bienes muebles, son todos aquellos que se pueden movilizar de un lugar a otro, como por ejemplo es el caso de los automóviles, camiones, barcos, o todos aquellos bienes que pueden ir en estos bienes mencionados, tales como artefactos eléctricos, mesas, sillas. Es por ello, estimados compañeros, hemos definido el IGB y sus ámbitos de aplicación. Prestación o utilización de servicio. Toda prestación de servicio que una persona realiza por otro, la cual percibe un ingreso que se considera renta de tercera categoría para los efectos del impuesto a la renta, aun cuando no esté efecto a este último impuesto. Entiéndase que el servicio es prestado en el país, cuando el sujeto que lo presta se encuentra domiciliado en él para el efecto del impuesto a la renta, sea cual fuere el lugar de celebración del contrato o del pago de retribución. Compañeros, a mí me toca en esta oportunidad explicarles un poquito sobre los contratos de construcción. Se podría definir a los contratos de construcción como una especie de contratos de obras en el cual el contratista se obliga a hacer una obra determinada a cambio de una prestación. Esto quiere decir que constituye una prestación de hacer a favor de otra persona. También podríamos decir que son las actividades calificadas como construcción en la clasificación industrial uniforme. En esta se incluyen las siguientes clases: preparación del terreno, construcción de edificios completos, obras de ingeniería civil, acondicionamientos de edificios y terminación de estos. También podemos mencionar el alquiler de equipos de construcción y demolición. Estas actividades serán consideradas dentro de la operación de contratos de construcción solo con la finalidad de realizar la edificación y no por separado, pues de manera independiente esta ya calificaría como una prestación de servicios. Bueno, doy pase a mi compañero para que continúe con el siguiente tema. En este caso vamos a exponer lo que es la aplicación del IGB a la primera venta de inmuebles. ¿Qué se entiende por primera venta de inmuebles? Se entiende por primera venta a la venta que se hace por primera vez de un inmueble construido y ubicado en el territorio nacional. Según la ley del IGB, menciona que se grava el IGB solo a la primera venta. A la segunda venta o ventas sucesivas ya no es aplicativo dicho impuesto. ¿Quiénes intervienen en esta venta? Las personas que intervienen en esta venta pueden ser personas naturales o jurídicas, que se dedican exclusivamente o en forma habitual a la venta de estos inmuebles. No se les puede llamar constructores o vendedores de inmuebles a las personas que se dediquen a otros rubros. Por ejemplo, si una persona que se dedica a las finanzas, comercio, entre otras actividades, compra un inmueble y posteriormente los vende, no están considerados dentro de los rubros de constructores o vendedores de inmuebles. Otro caso a considerar es la exoneración del IGB a la primera venta de inmuebles. La ley menciona que están exonerados del IGB los inmuebles que no sobrepasan o no superan las 35 UITs y estén destinados exclusivamente para viviendas. Vamos a hablar sobre importaciones de bienes. Comenzamos con el sustento legal, que es el texto único ordenado del IGB, que no define el respecto, pero sí nos basaremos en la Ley General de Aduanas, que dicho esto, en el artículo 52 define que la importación es el régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior para ser destinadas al consumo. Estas mercancías solamente deben ser bienes corpóreos o tangibles
y no deben ser servicios. Ahora, hablaremos de los tributos que gravan la importación. Este comienza con el nacimiento de la obligación tributaria aduanera que se produce de acuerdo a lo señalado en el artículo 140 de la Ley General de Aduanas. Uno de estos impuestos es el impuesto selectivo al consumo, que se aplica bajo 3 sistemas. El primer sistema es el sistema del valor, que la base imponible está constituida por el valor en aduanas más los derechos de importación para el consumo. El sistema específico o monto fijo, que la base imponible está constituida por el volumen importado expresado por la cantidad y las unidades físicas de medida. Y el último es el sistema al valor según el precio de venta al público, que la base imponible está constituida por el precio de venta al público sugerido por el productor o el importador. Después es el impuesto general a la venta, el IGB, que la base imponible está constituida por el valor en aduana más los derechos arancelarios, demás tributos que afecten a la importación. Esta tasa es de 16%. Y tenemos también el régimen de percepción, IGB, venta interna. El ámbito de aplicación es que este régimen de percepción constituye un sistema de pago adelantado del IGB aplicable a las operaciones de importación definitiva de bienes grabados con dicho impuesto, ¿no? Por el que el importador cancela un porcentaje adicional del IGB que va a corresponder a sus operaciones posteriores, ¿no? Acá la SUNAT actúa como un agente de retención.